Capítulo 3. Creciendo en la gracia y conocimiento de Dios. Antes de considerar los factores importantes que activan el poder de la oración intercesora, creo que es importante relatar las primeras experiencias que Dios usó para prepararme para luego poder bendecir a otros a través de mis intercesiones. Me ayudaron a ver tanto la importancia como el poder de la oración intercesora. El apóstol Pedro, en su segunda epístola a los cristianos de su tiempo, no perdió tiempo en desearles lo mejor en su vida cristiana y en llamarles la atención sobre el hecho de que las bendiciones divinas podrían aumentar en sus vidas si tan solo adquirieran un mejor conocimiento de nuestro Padre Celestial y de Jesús nuestro Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. 2 Pedro 1, 2-3. Un pasaje similar en los escritos de Elena G. de White ha hecho más por mi experiencia cristiana de lo que jamás hubiera imaginado que fuera posible. En la última página del Conflicto de los Siglos, ella escribió, y los años de la eternidad, a medida que transcurran, traerán revelaciones más ricas y aún más gloriosas de Dios y de Cristo. A medida que el conocimiento sea progresivo, también aumentarán el amor, la reverencia y la felicidad. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, mayor será su admiración por su carácter. Página 678. Cuanto más pensaba en esas palabras, más me emocionaba estar en la tierra renovada. Y me dije, ¿por qué esperar a ser inmortalizado para disfrutar de una experiencia así? ¿Por qué no disfrutarlo ahora? Después de memorizar esas líneas para que tuvieran significado para mí, comencé a pedirle al Señor diariamente que me impartiera la gracia necesaria en mi vida para hacer que lo anterior se hiciera realidad aquí y ahora. Esta es una de las muchas experiencias que lo hicieron por mí. Sucedió en invierno, enero para ser exactos. Durante varios días estuve estudiando el concepto bíblico de fe. Si bien las Escrituras hablan de un gran número de personas cuyas vidas fueron gobernadas por la desconfianza en Dios y la incredulidad, también revela cómo ciertas personas adquirieron una fe viva al desarrollar una confianza inquebrantable en nuestro Padre Celestial y en el poder de su Espíritu Santo. Una declaración de Elena de White también me animó: la fe es inspirada por el Espíritu Santo y florecerá solo cuando se la atesora. El Conflicto de los Siglos, p. 527. Decidí seguir agradeciendo al Señor por todas las ocasiones en mi vida en las que su Espíritu me había dado fe y le había pedido que la aumentara. Esa mañana en particular, en mis devocionales leí la experiencia de Felipe en Hechos 8, donde un ángel le dijo que fuera al sur de Jerusalén, camino a Gaza. Allí vio al tesorero de Candace, reina de Etiopía, sentado en su carro leyendo un rollo de Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Como resultado, se llevó a cabo un bautismo, y la Biblia dice que, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y se encontró en Azoto, un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de donde había dejado al eunuco etíope. Al leer la historia, me dije a mí mismo, qué tiempos tan emocionantes eran aquellos días cuando el Espíritu de Dios estaba tan cerca de la gente. Y durante el resto de ese día medité en la historia bíblica. En aquella época yo era vendedor, y esa noche tenía una cita a las 9 con un contratista de obras que vivía en una carretera rural a unos 6 kilómetros al oeste de Castile, Nueva York. Nuestra casa estaba en Callas, a unos 11 kilómetros al norte de Arcade. Para evitar una ruta que me obligara a ir hacia el este dando un rodeo, había recibido instrucciones de atravesar el país por algunas carreteras del condado que supuestamente me ahorrarían mucho tiempo de viaje. Desafortunadamente, no fue así. Me perdí 3 veces debido a los cruces constantes y tomé curvas equivocadas. Eso significó parar y preguntar direcciones en las granjas, y llegué casi 1 hora tarde. En el camino me di cuenta de que el indicador de gasolina había bajado bastante, pero pensé que lo mejor que podía hacer era llenar el tanque en Castile después. Nos pusimos a hablar y el tiempo pasó volando. Cuando terminé de redactar un pedido y estaba listo para irme, mi reloj marcó casi medianoche. Para entonces, la idea de cargar gasolina ya me había abandonado. El contratista, que quería ahorrarme tener que ir a Castile para tomar la ruta 39,
una carretera estatal que me llevaría al oeste a Arcade y a casa. Sugirió que condujera 3 millas al oeste desde su residencia y luego girara a la izquierda para llegar directamente a la ruta 39. Me resistí a ir por ese camino, pero me dijo que no podía equivocarme de giro debido a un granito en esa intersección. Cuando salí al porche, el frío me heló al instante. Miró su termómetro, que marcaba 5 grados bajo cero. «Espero que tengas buena batería», dijo. «Sí, señor. Uno de los mejores para conducir en invierno». Me despedí con la mano y me fui. Debido al intenso frío, el coche tardó más de lo habitual en calentarse, y absorbió toda mi atención. Había recorrido unos 8 kilómetros cuando, de repente, el motor empezó a perder potencia. Una mirada al indicador de gasolina me indicó que el depósito estaba vacío. El terror se apoderó de mi mente cuando me di cuenta de que la última granja por la que había pasado estaba a más de 1,5 kilómetros de distancia, y no había más a la vista. Como un destello, me vi en una cama de hospital con los dedos de los pies cortados. Verá, cuando tenía 17 años, me congelé todos los dedos de los pies una mañana en el norte de Quebec, cuando la temperatura había bajado a 42 grados bajo cero. Pasé 5 meses en el hospital. La carne se volvió negra y de hecho se me cayó de los dedos de los pies. Después me hicieron varias operaciones, injertos de piel, etc. Y el día de mi alta el cirujano que había trabajado en mis pies me sentó y me dijo que ya no debía vivir en esa parte del mundo. Creía que mis pies se congelarían rápidamente si se exponían al frío, y que lo único que se podía hacer entonces sería amputarlos. Ahora, en un arrebato de miedo, grité: «Querido Jesús, por favor ayuda». Muchas veces antes, cuando cierta destrucción me miró a la cara, hice ese llamado de ayuda y Jesús nunca me había fallado. Inmediatamente me invadió una gran calma. Pero el coche seguía frenando. «Perdóname por tener tanto pánico, ya que nunca me ha fallado», pensé. «Oh Señor, sé que el Espíritu de Dios que transportó a Philip 20 millas hace tanto tiempo puede llevarnos a mí y a este auto por esas colinas hasta Callas si así lo desea. Querido Jesús, que el Espíritu de Dios que controla los átomos por favor alimente este auto para que me lleve a casa sin parar. Gracias, Señor, por tu ayuda». Fue casi como si algo golpeara la parte trasera de mi automóvil y saliera disparado hacia adelante. Luego el motor empezó a acelerar y a tararear como nunca antes. El velocímetro subió, y cuando llegó al límite de velocidad tuve que soltar el pie del pedal. Mientras el vehículo seguía avanzando. Elegí, que nunca había subido sin bajar la transmisión, ahora aceleré a toda velocidad. Con júbilo alabé al Señor por su poder milagroso. Comencé citando versículos de las Escrituras, como el Salmo 107, 1, 2 y 8. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido de mano del enemigo. Oh, que alaben a Jehová por su bondad, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabando al Señor con todo mi corazón, y al mismo tiempo llorando de alegría, sentí que las palabras del Salmo 105, 1 a 5 nunca habían sonado tan maravillosas. Dar gracias a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos. Cantad a Él, cantad salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro siempre. Acordaos de las maravillas que ha hecho, sus maravillas y los juicios de su boca. Después de entrar en el camino de entrada, subir una pequeña pendiente, y pasar la entrada lateral de nuestra casa, el auto se detuvo. No llegó al garaje. Apagué el motor y entré en la casa, sorprendido de ver las luces encendidas en la cocina. Alrededor de las 11:45 de la noche Hilda se despertó y, al darse cuenta de que yo aún no había llegado a casa, se arrodilló y oró por el cuidado amoroso de Dios sobre mí. Cuando entré, ella supo que algo grande y maravilloso había sucedido. «Te ves emocionado. ¿Cuáles son las buenas noticias?». Conté cómo el Espíritu de Dios me había llevado a casa 27 millas sin gasolina en el tanque. Tuvimos una sesión de alabanza con el Señor que probablemente duró 1 hora, luego nos acostamos,
pero no pudimos dormir la mayor parte de la noche, mientras seguíamos hablando de mi experiencia. Por la mañana intenté arrancar el coche, pero no pude. Tuvimos que ir a buscar gasolina a la granja del vecino para que funcionara. Enfrentando la muerte y sin tiempo para orar. Nada prepara a una persona para la oración sincera como la amenaza de muerte. Y he descubierto por experiencia que nada calma tanto el miedo como memorizar versículos de las Escrituras que hablan de la liberación de Dios en épocas pasadas. Durante los tiempos de necesidad, el Espíritu de Dios fortalece la mente con el poder inherente a la palabra de Dios. En un futuro no muy lejano, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios pasará por algunas experiencias que sacudirán su mente, ya que las fuerzas de la oscuridad redoblarán sus esfuerzos para sacudir y destruir a todos aquellos que no estén anclados en la roca de los siglos. He tenido experiencias que me habrían vuelto loco si no hubiera fortalecido mi mente en la palabra de Dios y confiado en que el Señor me ayudaría a superar cualquier situación que Él permitiera que se me presentara. Y déjenme decirles que una vez que han pasado por el fuego, por así decirlo, y el Espíritu de Dios los ha llevado a salvo, son una persona diferente. Se sienten mucho más cerca de Dios. A fines de marzo, unos 2 meses después del incidente anterior, tuvimos mucha nieve en la zona oeste de Nueva York. En el condado de Wyoming, alrededor de la zona de Arcade Rutherford, las máquinas quitanieves habían amontonado montículos de nieve de hasta 3 metros de altura en algunos lugares. Pero el rigor del invierno estaba comenzando a disminuir, el sol estaba ganando fuerza, y los días se estaban haciendo más largos. Una noche en particular, mientras viajaba de regreso a casa, ocupé mi tiempo memorizando 2 Crónicas 16:9, los ojos de Jehová recorren toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Para entonces, me estaba acercando a Rasifard, conduciendo a una velocidad razonable, y disminuyendo la velocidad antes de cada curva de la carretera, ya que era imposible ver si algún vehículo venía por la esquina. De repente, me encontré con un tramo de carretera bastante resbaladizo, ya que parte de la nieve se había derretido durante el día, y se había vuelto a congelar al ponerse el sol, dejando grandes placas de hielo. Me era imposible frenar para no perder el control del coche. Sin pisar ni el freno ni el acelerador, dejé que el coche entrara en la curva con la esperanza de que no se acercara nada en dirección contraria. Al doblar la esquina vi un caballo grande parado en medio del camino. No había forma de evitar golpearlo. Mis manos se congelaron en la rueda agitadora, y todo lo que pude decir en un llamado de ayuda fue, «Querido Jesús». Al instante una fuerza, que creo que es el Espíritu de Dios ya que sentí exactamente la misma presencia esa noche 2 meses antes, me arrebató el volante de las manos y dirigió el carro hacia las patas delanteras del caballo. Un momento antes del impacto, el animal se encabritó sobre sus patas traseras y yo me desplomé en mi asiento para evitar que los cascos me golpearan en la cara a través del parabrisas. Pasaron unos 2 o 3 centímetros por encima del coche. Poco después, logré detener el coche y darle a mi corazón palpitante un par de minutos para recuperarse y, al mismo tiempo, enviar una oración de agradecimiento. Al darme cuenta del peligro que corrían los demás conductores, me dirigí a la primera casa que había al final de la calle para ver si el caballo pertenecía a esa casa. Cuando le expliqué lo que había pasado, el hombre me dijo que el animal pertenecía a un vecino, y que se mantenía dentro de casa durante los meses de invierno. Cogió el teléfono y se puso en contacto con el propietario, que le dijo que su caballo había estado en su establo hacía media hora, cuando él había terminado sus tareas de la tarde. Sin embargo, comprobaría y llamaría enseguida. Unos minutos más tarde, llegó el mensaje de que de alguna manera misteriosa, el caballo había salido. La puerta del establo estaba abierta de par en par, la puerta del granero entreabierta, y el animal había desaparecido. Ninguno de los dos pudo entender cómo pudo haber sucedido. Nadie podría haber llegado al granero sin que alguien lo viera, ya que el camino de entrada daba a un gran ventanal en la cocina donde se encontraba la familia en ese momento. «Es extraño, muy extraño», dijeron. Mi esposa y yo tuvimos otra sesión de alabanza a nuestro Padre Celestial. El sábado siguiente, conté la experiencia a mi clase de escuela sabática y la gente se regocijó conmigo. La muerte me había mirado a la cara,
pero los ojos del Señor estaban sobre mí y su espíritu trajo liberación. Ese incidente me ayudó a crecer en mi conocimiento de Dios. Lamentaciones 3, 22-26 contiene palabras especiales de esperanza y seguridad del cuidado amoroso de Dios sobre aquellos que ponen sus vidas bajo su protección. Es de las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque sus misericordias no faltan. Son nuevos cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, esperaré en Él. Bueno es el Señor con los que en Él esperan, con el alma que lo busca. Es bueno que el hombre espere tranquilamente la salvación del Señor. Muchas veces a lo largo de los años mi corazón se ha elevado a Dios en acción de gracias cada vez que el Espíritu de Dios me sacaba de situaciones imposibles. Durante casi 20 años trabajé en ventas de publicidad en directorios telefónicos, páginas amarillas, para los sistemas telefónicos Bell y Continental en Ohio, Nueva York y Pensilvania. Durante los últimos 5 de esos años, fui gerente de ventas de división de la firma Mast Advertising and Publishing de Overland Park, Kansas, editores de directorios para Continental Telephone y otras compañías telefónicas independientes. Estaba a cargo del directorio de personas en la división noreste, cubriendo un área de 8 estados. Anualmente viajaba entre 25.000 y 45.000 millas. Estaba en la carretera en medio de tormentas de lluvia, tormentas de nieve, niebla densa y otras condiciones desfavorables. Con frecuencia veía autos que se lanzaban hacia mí, y que sin duda eran conducidos por borrachos o personas con la mente distraída por las drogas. Ser aplastado en un coche en una autopista es algo que no atrae mucha atención de los medios en estos tiempos, pero ser aplastado en un coche en un aparcamiento de Sears podría ser noticia de primera plana. En diciembre de 1971 estaba trabajando en la guía telefónica de Watertown, Nueva York. Durante unas cuantas noches había hecho un frío terrible para esa época del año, y quería asegurarme de que mi batería no me fallara una mañana, así que me dirigí al departamento de automóviles de Sears para que la revisaran. Fue una mañana muy movida en el servicio técnico, sin duda provocada por la ola de frío que había tomado a muchos por sorpresa. Al no poder llevar el coche al interior, los compartimentos estaban llenos, el encargado del servicio técnico llevó un comprobador al coche, realizó las comprobaciones necesarias y anunció que la batería me permitiría pasar otro invierno sin problemas. Mientras tanto, un gran camión con remolque cargado con 27 toneladas de carga se había estacionado del lado detrás de mi coche mientras el conductor entraba en la tienda para recibir instrucciones de descarga. Mi coche estaba de frente al edificio, lo que hacía imposible escapar. En ese momento yo conducía un pequeño Saab. El gerente me sugirió que diera marcha atrás debajo de la carrocería del enorme remolque, ya que había suficiente espacio para hacerlo. Él me guiaría en la maniobra. El motor del camión estaba apagado y los frenos puestos, o de lo contrario, se habría ido rodando colina abajo, ya que el estacionamiento estaba en una pendiente pronunciada. Poco a poco me metí en reversa debajo del remolque mientras el encargado del servicio me indicaba. Cuando ya tenía todo el coche debajo del remolque, excepto el motor, de repente sentí la misma sensación de urgencia que había experimentado en emergencias anteriores. Recuerdo haber sacado la palanca de cambios de la posición de reversa, entonces, lo que parecía ser un empujón poderoso y repentino impulsó el coche hacia adelante. Si no hubiera tenido el pie en el freno, me habría estrellado contra el edificio. Incluso con esa embestida hacia adelante, el vehículo no logró salir completamente del camino del camión que de repente salió disparado hacia atrás, golpeando el parachoques trasero y desprendiendo la luz trasera del guardabarros. El golpe empujó la parte trasera del coche hacia un lado aproximadamente 1 metro. Las personas que me habían estado vigilando desde atrás, debajo del remolque, corrieron hacia el auto para ver si estaba bien. Aunque estaba un poco conmocionado, no estaba herido. No dejaban de repetirme, ¿estás bien? Hombre, eres afortunado. Casi te matan. ¿Cómo pudiste hacer avanzar el auto tan rápido? ¿Cómo sabías que el camión iba a volcar? ¿Cómo pudiste evitar que el auto se estrellara contra la pared de ladrillos? Una mujer mayor declaró, tu ángel te salvó la vida. Dios debe amarte mucho, sin duda. Un hombre dijo, amigo, casi te aplastan contra ese auto. ¿Te das cuenta?
El camión con remolque dañó varios automóviles, se dobló y luego se detuvo mientras destrozaba la mitad trasera de un Chrysler grande. El conductor del camión apareció en el lugar a tiempo para ver cómo su vehículo chocaba con el último automóvil. Sin poder creer lo que veía, declaró enfáticamente que tenía el camión en marcha hacia adelante, y que el freno de emergencia estaba puesto. El dueño del Chrysler estaba furioso. Él y su esposa habían bajado del auto apenas unos segundos antes del accidente y caminaban hacia la tienda, tuvieron que apartarse corriendo para evitar ser golpeados. Comenzó a acusar al conductor de muchas cosas poco halagadoras, incluido ser un idiota por dejar un camión parado sin los frenos bien asegurados. Decidido a revisarlos en ese momento, se dirigió hacia el taxi, pero el conductor se negó a permitir que nadie entrara, y se mantuvo al margen hasta que la policía de Watertown pudiera llegar allí y hacer un informe del accidente. Una gran cantidad de personas se reunieron rápidamente, todos curiosos por saber qué había sucedido. Estaban asombrados de que hubiera escapado de una muerte segura. Cuando llegó la policía intentó dispersar a la multitud y despejar el camino para que el tráfico pudiera circular, pero la gente no quería irse. Uno de los agentes subió a la cabina del camión para examinar los controles. Le dijo a su compañero que el encendido estaba apagado, la palanca de cambios estaba en punto muerto y la luz en el tablero indicaba que los frenos estaban puestos. Naturalmente, no podía entender qué había sucedido que habría permitido que el camión rodara como lo hizo. Cuando preparó su informe, yo fui el primero al que entrevistó. Al final, dijo, Sr. Murnau, usted es una persona muy afortunada por el hecho de estar vivo en este momento. Un segundo más bajo ese remolque y no estaría aquí haciendo un informe sobre el accidente. En cambio, habría aparecido en la portada del periódico vespertino y puedo imaginarme cómo se leería eso. Mientras me alejaba, las palabras, es de las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque sus misericordias no fallan. Son nuevas cada mañana, pasó por mi mente.